casi siempre era un te quiero de mi mamá a respuesta de lo que tú le decías. O sea, había que decirle tú primero, oye, gorda, te quiero mucho. Ay, al principio cuando no andaba así como de buenas, ay, ya vas a empezar, hombre, con tus cosas, ¿no? Como que me quieres mucho, ¿no? Cosas así como que se resistía mucho a aceptar los te quiero. O la otra era ya un poco más grande ella, más madura. Ah, yo también, mi hijo. Pero era difícil que ella te dijera un te quiero mucho. O a veces, ay, pues ya saben que porque yo a veces me ponía, yo siempre fui muy sentimental. Entonces cuando nace José, el más chiquito, mi hermano menor, pues a uno le dan celos, ¿no? Porque inmediatamente te das cuenta, para empezar te toca cuidar al otro, ¿no? Tienes que andarlo cuidando ahí. Le llega a pasar algo al chamaco y aguas. Porque a mí todavía me tocó que mi mamá me pegara, pues. Todavía me tocó. A José ya no le tocó casi. Una que otra pela le dieron, pero muy leve. Comparado con uno, ¿no? Entonces, hubo esas carencias de amor en el corazón. De parte de la mamá, menos que la del papá, porque la del papá no hubo absolutamente nada. Y siempre cuento este testimonio porque para mí es muy significativo que lo escuche la mamá, que lo escuche el papá, porque pasa toda esta parte de mi vida donde era yo reconocido como una persona que tenía muy buen corazón. Dicho por labios de mi mamá, ay, ya yo tiene muy buen corazón, pero es muy tonto, decía mi mamá. Es muy tonto porque permite que le peguen a sus hermanos y al rato ya anda como si nada con ellos. Claro, pues eran mis hermanos, ¿no? Al punto que voy y a la que quiero llegar en este momento de este compartir, que más que charla, le digo, es algo testimonial, fue la relación que hubo con papá, porque era muy poca la relación con papá, más que lo que les he comentado. Y cómo Dios, y esa es la parte central de lo que les quiero compartir, cómo Dios, hermanos, cuando llega al corazón, cuando llega la historia de una persona, te enamora. Y una persona enamorada dice y hace muchas cosas que si no está enamorada no los puede hacer. Un enamorado hace cosas impensables, ¿no? Por eso está la locura de amor. Un enamorado, no sé si esto lo vaya a ver mi hermano Beto, pero él se enamoró hace como unos 2 años. Y mi hermano, qué esperanza que bailara, que yo lo viera bailando en la cumbia del sapito, ¿no? O no sé, la que gustes y mandes, la cumbia que sea. Enamorado, andaba bailando, ¿no? Y no le importaba, él iba al baile, ¿no? Se acostumbran a los bailes en los pueblos, aquí también. Pero muy curioso, por eso estaba enamorado, o sea, porque el amor te permite hacer eso, pues hacer cosas que no lo haría, porque hay algo acá adentro, ¿no? Que te mueve a hacer cosas inimaginables. Eso es el amor humano y el amor de Dios también. Si tú has tenido estos momentos de enamoramiento de Dios, que sé que muchos de ustedes, porque son gente de iglesia, ¿qué fuiste capaz de hacer cuando tenías ese amor en tu corazón? ¿Qué fuiste capaz de hacer cuando estabas lleno de amor, llenito de amor? Cuando saliste de aquella misa de sanación, cuando saliste de aquel retiro espiritual. Muchos de ustedes fueron capaces de darle un abrazo a una persona que les había hecho daño, ¿no? Fueron capaces de mostrar amor con una palabra al hijo, al esposo, al papá, que hace muchísimo tiempo que no lo hacían. ¿Por qué? Porque estaban llenos de amor, del amor de Dios. Entonces fueron capaces de hacerlo. Una persona se sabe cuando está llenita de amor, cuando es capaz de mostrarlo, es capaz de externarlo. Dices, esta persona ama, sabe amar y puede manifestar ese amor. Es lo que yo he podido descubrir. Y a mí me pasa eso. La primera vez que yo siento el amor de Dios en mi corazón es a los 16 años aproximadamente. Hasta esa edad siempre mi pensamiento fue: mi papá no me quiere. Hasta los 16 años, pero claramente tenía eso en mi mente: mi papá no me quiere a mí. No pensaba en mis hermanos, yo pensaba más en mí, ¿verdad? Pero no hay un cariño, no hay una demostración de amor. Y a veces no nos damos cuenta lo necesario que es que se manifieste el amor de una o de otra forma, ¿no? Y uno como chamaco siempre está esperando que el adulto manifieste ese amor. Al menos yo hablo desde mi perspectiva, como yo lo viví. Que la mamá, que el papá te manifiesten ese amor. Como que a ellos les toca, pues. Les toca a ellos manifestar ese amor. Uno lo vive así, yo lo viví así hasta mis 16 años. Vivo una experiencia de encuentro con Dios muy fuerte de 4 días. Era un retiro espiritual que fui a vivir esa experiencia porque en esa edad, a mis 16 años, había una jovencita que a mí me gustaba. Había una jovencita que para mí era la niña más bonita del pueblo, ¿no? Y a mí me gustaba mucho. Y esta niña
supe yo que ella iba a ir a este retiro. Y era un retiro mixto, hombres y mujeres. Y dije, ay, qué padre, la voy a ver 4 días, ¿no? Yo nunca, ni por la mente me pasaba, yo voy a ir a encontrarme con Dios. ¿Cuál Dios? Yo voy a ir a encontrarme con mi diosa, ¿no? Con esta chamaca que me encantaba, ¿no? Yo estaba enamorado de ella. Y dije, qué padre va a ser estar ahí, este retiro. Yo me imaginaba, ¿no? No sabiendo que era un retiro. Llego al retiro y nunca he olvidado la fecha, porque yo sé que los enamorados nunca olvidan las fechas. Nunca olvidan. Si se olvidan las fechas, preocúpense. Algo está pasando ahí. Las fechas no se olvidan. La primera vez que me tomó la mano, y hasta ahí voy a parar. Nunca olvida uno. Entonces, nunca olvidé yo la fecha del 16 al 19 de enero de 1995. 16 al 19 de enero del 95, yo recibí un amor mucho más grande. Y se me hace muy curioso porque a mí me llamó Dios a acercarme a Él a través de una muchachita que a mí me gustaba, pero Dios ya tenía un plan, yo no sabía, ¿no? Voy al retiro, entro al retiro y resulta que ella entró también al retiro, pero no le tocó estar donde yo estaba. Ella estuvo en un servicio de cocina, acá como las cocineras. Entonces nunca la vi, no la vi ninguno de los días. Y yo iba con la esperanza de verla, ¿no? Y no la vi. No la vi a ella y dije, bueno, pues ni modo, ya estoy aquí. Es que hay más chamacas de todos modos. Dije, voy a vivir, yo vengo aquí a ver qué agarro, ¿no? Y entro al retiro y lo que agarré fue algo muy hermoso, que fue el segundo día, les platico, nos compartieron una charla por la mañana. Y era una charla de la historia de un árbol. Era la historia de un árbol que se convierte en el mejor amigo de un niño. El niño no tenía amigos. Entonces, iba al jardín, al bosque, al parque de ahí de su colonia. Iba y se subía al árbol y el árbol le hablaba, ¿no? Y platicaba con el árbol. Ya ves que hay niños que platican hasta con las piedras, ¿no? Pues platicaba con el árbol y el árbol se volvieron los mejores amigos. Y este niño empieza a crecer. No voy a contar toda la historia, pero la historia más o menos es así. Empieza a crecer y el niño empieza a tener necesidades. Y ya me voy a graduar de la primaria y necesito unos zapatos y mis papás no tienen dinero para darme. Y dice, no te preocupes, dice, tú corta mis ramas, véndelas y con eso vas a tener para tus zapatos. ¿A poco harías eso por mí? ¿Puedo cortar tus ramas? Sí, córtalas. Y corta las ramas, ¿no? Y va y vende y compra zapatos. Pero él se empieza a olvidar del árbol. Ya no va. Pero otra vez empieza a sentirse triste el niño que ya está siendo un adolescente. Dice, se acuerda que él tenía un amigo, ¿no? El árbol en su niñez. Y va otra vez con él. Y el árbol pues se pone muy contento al verlo. Y le dice, que me da mucho gusto verte, ven, súbete a mis ramas. Y él ya le da más pena porque ya está más grande, ¿no? Y empieza él a decir, pero híjole, pues aquí me da pena, te tengo muy descuidado, hace mucho que no te veía. No te preocupes, los buenos amigos pueden pasar años sin verse, pero siguen siendo muy buenos amigos. Y te vino triste, le dice, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Por qué vienes como cabizbajo? Y le dice, es que estoy, pues, ya ves, ya tengo 15 años y ya tengo novia, le dice él. Ya tengo novia, pero pues no tengo nada para darle. Yo quisiera llevarle unas flores, unos chocolates, pero no tengo nada para... Ay, no te preocupes por eso, le dice. Córtame ahora, no sé qué parte del árbol, le dice al árbol. Corta esto ahora, mire, vas a sacar un dinerito y ve y compra las flores, compra los chocolates. O sea, porque se trata de que tú estés feliz. Y yo no quiero verte triste, somos amigos. Y ya corta y va y lleva las flores y se vuelve a olvidar del árbol. La historia se va transcurriendo así hasta que el niño se convierte en adulto. Y nunca se acordaba del árbol, solamente cuando ¿qué? Cuando lo necesitaba. Si no lo necesitaba, no pelaba al árbol, ¿no? Él andaba en su mundo. Pero cuando necesitaba el árbol iba y el árbol lo trataba con mucho amor. Ven, mira. Y termina el momento, termina con el árbol. Llega un momento, y la última vez que va, él ya cuando se va a casar. No, ya se había casado, va porque se le enferma un hijo. Y vuelve con el árbol y le dice, mira, córtame, le dice, córtame completo, le dice, córtame y llévate el tronco, llévate esto y mira, y vas a tener dinerito para sacar a tu hijo del hospital. Yo cuando escuchaba la historia, yo empezaba a llorar, escuchando, yo soy muy sentimental. Entonces empecé a llorar y porque sentía que Dios me estaba hablando a través de eso. ¿Quién había sido mi árbol o mis árboles que habían estado siempre para mí? Pero que yo me olvidaba de ellos. Que nada más cuando los necesitaba. Porque yo cuando ocupaba dinero, mi papá no me demostraba su amor. Pero si yo ocupaba algo, mi papá me lo daba.
mis zapatos, mi uniforme. A mí me encantaba bailar, eso de repente cambió mi vida, ¿no? Pero me encantaba bailar como muchos niños, ¿no? En el kinder, cuando me gradué de kinder, yo bailé en todos los bailables, 6 bailables fueron. Y habría que comprar el uniforme de cada bailable, que de Nayarit, que de no sé qué. Todos. Y me compraron todos mis guarachitos, mis botas, mi sombrero, todo. Me encantaba bailar. Hay una anécdota más ahí, pero no me voy a extender más. Pero mi papá siempre estaba, pues, atufado, sin hablarlo, ni nada, pero siempre, siempre. Entonces, cuando yo escuchaba la historia del árbol, era la historia de mía y de mi papá, o de mi papá y mía, que siempre había estado, pero yo era bien crítico con mi papá, yo lo juzgaba fuertemente porque no me mostraba el amor como yo quería. Él me lo mostraba dándome cosas, lo que él podía. Un momento en que ya no pudo porque mi papá enfermó, perdió el trabajo y ya no pudo. Pero ahí él había sido mi árbol. Y yo creo que si nos ponemos a pensar, en nuestra vida todos tuvimos un árbol, pues. Esa persona que estuvo ahí para nosotros, aunque muchas veces nos fuéramos, seguía estando ahí. Yo me acuerdo que yo empezaba a llorar, pero me daba mucha vergüenza llorar, porque éramos 82 jóvenes viviendo el retiro. Eso fue el 17 de enero. Yo estaba sentado, porque nos sentaron en el piso. Eso fue lo único malo del retiro, que salí, perdónenme, pero salí sin nalgas del retiro, hermano. Por si no tengo. Todo en el piso, no sé, era muy cansado, ¿no? Porque el retiro fue en una iglesia, o sea, no había las instalaciones como ahora en las casas de retiros, que están las, bueno, no sé, las sillas, bancas. Allá no, era una parroquia pobre, era una parroquia muy sencilla y no había, pues, el mobiliario, ¿no? Y estábamos en el piso. Y a un lado de mí, sentados, estaban 2 chamacas, no me acuerdo quiénes eran, pero ellas escuchaban la historia y como que les entraba por un oído y salía por el otro, hasta se reían, ¿no? Y yo con ganas, yo compungido, con ganas de llorar, porque yo estaba acordando mucho de mi papá. Termina la historia del árbol hasta que el árbol queda extinguido. Y la mamá que dio esa charla nos cuenta el testimonio. Que al escuchar ese testimonio, no sé si les ha pasado, yo lo que sí, que vas a una charla que parece que te están diciendo a ti las cosas, ¿no? Es impresionante. Oye, parece que me están narrando mi propia vida. Y eso fue lo que a mí me pasó. Y yo me solté llorando. Fue un desahogo tan grande, tan grande, tan grande. Y ahí fue donde empecé a sentir el amor de mi padre. Que estaba el amor de mi papá, pero que yo no lo había descubierto como yo quería, pues, pero el amor de mi papá ya estaba. Y ese mismo día tomé una decisión. Saliendo de este retiro, yo lo primero que voy a hacer es lo que nunca he hecho en mi vida y siempre he esperado. Yo siempre he esperado que mi papá me abrace. Y mi papá me abrazaba, pero cuando andaba tomado, y me causaba una repulsión que él me abrazara tomado, olerlo, me caía gordo. No me gustaba eso. Y yo anhelaba abrazarlo, pero así hacerlo del que él estuviera bueno y sano, que no estuviera tomado. Y yo me acuerdo que ese día tomé la decisión, lo que voy a hacer aquí, como que se sanó acá adentro algo. Hubo algo muy hermoso, así como que Dios me estaba diciendo, mira, si hay un amor para ti, hay un amor grande, pero tal vez te toque a ti ir a tu papá, ir hacia él, mostrarle tú el amor, porque te estás quejando de que tu papá no te muestra el amor, pero tú ¿cuándo se lo has mostrado a él? ¿Tú cuándo te has dado este tiempo para esperarlo cuando llega del trabajo, para dar tu tiempo con él? Porque eres bueno para quejarte, pero no haces nada. Sentía que Dios me lo decía claramente, ¿no? Y tomo esa decisión de acercarme a mi padre. Y tuve muchos regalos en ese retiro, pero uno de los que más recuerdo fue ese, el darme cuenta que mi padre me quería, me amaba, pero que no sabía cómo mostrármelo mi papá. Un hombre que desde los 13 años se cruzó a Estados Unidos a trabajar de bracero, desde muy chico. Un hombre que vivió un montón de cosas. Mi papá tenía toda la espalda quemada por un accidente que tuvo. Mi papá fue tremendo, fue muy vago, ¿no? Y les digo, yo nada de esto sabía hasta esa edad, cuando me di la oportunidad de conocer a mi padre. Termina el retiro, era una noche muy fría, 19 de enero, en Sonora, en Sonoita, en el desierto. Allá cuando hace calor, y cuando hace frío que te duelen los huesos, ¿no? Y era tiempo de enero, de un frillazo. Y hice lo que el Señor me había pedido, lo que yo sentía en mi corazón. Llegué a casa un domingo. ¿Te acuerdas que había un programa de Raúl Velasco? ¿Cómo se llamaba? Aún hay más, creo que decía, ¿no? Siempre el domingo. Recuerdo que llegué con un poquito de miedo, pero bien decidido. Llegué y dejé la maleta de mi retiro y me fui directamente
a la habitación donde estaba mi papá. Me fui a buscarlo. Y me acuerdo de siempre el domingo porque él estaba viendo el programa. Y llegué directamente, llegué y fui y lo abracé a mi papá. Y él se sorprendió mucho, ¿no? Porque imagínate, pues nunca se había dado eso. Fui y lo abracé. Fui y lo abracé y todavía de pilón, algo que no acostumbrábamos el beso nosotros. Besar a papá no era una costumbre. Y fui y le di su beso en la mejilla a mi papá y lo abracé. Dije, te quiero mucho, papá. Y lo más bonito no fue eso para mí. Lo más bonito fue cuando yo me retiro de los brazos de mi padre. Porque cuando yo me voy alejando, mi papá me jala. Me para fuerte, mi papá me jala. Me regresa el beso en la mejilla y me dice, yo también te quiero mucho, mi hijo. Ha sido el día más feliz de mi vida. El más feliz de mi vida ha sido ese. Sentía que había un vacío acá y que en ese momento se llenó. Se llenó de una forma para mí impresionante, así de escuchar de labios de mi padre que me dijera que me quería, que me abrazara, que me diera un beso. Eso para mí fue algo que me cambió totalmente. Porque empecé a acercarme a mi viejo, empecé a conocerlo, a estar con él, a esperarlo más. No le gustaba que fuéramos al trabajo a estar con él, porque mi papá era muy volado con las señoras. Era muy volado mi papá, así de viejo como estaba, ya ni le quedaba, pero era muy volado. Y uno llegaba a la barbería y como ahí llevan 2, 3 señoras, uno llegaba y pues les estorbábamos, pues. Se ponía la cara así como a ver, ¿quieren dinero o qué? Quería que nos fuéramos. Van a ir a comprar, que no sé qué. Pero a mí no me importó, yo empecé a conocer a mi padre y dije, este es mi viejo, este es mi papá, con sus cualidades, con sus defectos. 3 años después muere mi papá, pero yo estoy agradecidísimo con Dios de que empecé a conocerlo. Esto que les digo, que a los años que él se fue, cómo fueron sus papás, mis abuelos que yo no conocí, porque mi papá era grande, cómo fueron con él. O sea, si yo había tenido una vida dura, según yo, porque uno cree que sufre mucho, mi papá había tenido una vida doble o triplemente más dura que la mía. O sea, mi papá, ¿de dónde me iba a decir que me quería? En su vida escuchó mi papá que su papá, mi abuelo, le dijera que lo quería. En su vida lo escuchó, pues, o sea, no tenía de dónde mi papá. ¿De dónde? No había de dónde agarrar este amor. Era mi papá un hombre sencillo, un hombre de rancho, un hombre que de una manera distinta, pues. Y uno va entendiendo eso, pero no lo entiende uno cuando no está Dios en el corazón, porque si no está Dios en el corazón, uno es bien egoísta. Uno piensa en uno mismo y me tienen que dar a mí. Pero resulta que cuando cambian la cosa, dice, ¿sabes qué? Tengo que dar yo, pero es muy difícil que uno dé si no lo tiene, ¿no? Y yo acabo de salir de un encuentro con Dios. Por eso les digo, cuando se está enamorado, está llenito de amor, puedes hacer cosas que nunca hubieras imaginado. ¿Tú crees que yo hubiera llegado con mi papá a abrazarlo y darle un beso, decirle que lo quiero, si no hubiera ido a este encuentro? Yo pienso que no, a lo mejor de otra forma no hubiera sido. A veces estas cosas pasan cuando se enferma a alguien, sabes que está a punto de morir y uno va, ¿no? En esos momentos límites, extremos. Pero lo pude hacer por el amor que había acá adentro, ¿no? Y empezar, les digo, a conocer a mi padre. Y él muere 3 años después. Yo ya me había ido al seminario, yo estaba en filosofía estudiando. Cuando mi papá enferma, duró muchos años enfermito mi papá. Y cada que se ponía malo lo traíamos a Mexicali, al centro de salud, ¿no? Mi papá no tenía ni seguro social siquiera. Y me dio el regalo Dios de que mi padre muriera conmigo. O sea, mi padre se enferma, lo dejan en el Hospital General de Mexicali, mis hermanos se regresan a trabajar y me dicen, ¿sabes qué? Mi papá me acuerdo muy bien de la cara de Roberto, mi hermano que está en el otro lado. Nunca he olvidado su cara, porque él iba así como enojado, enfadado. Ya está mi papá enfermo otra vez. Digo, sí, o sea, cuando es un enfermito recurrente, ¿no? Se cansa la familia. A ver, no hay que ponerle otro verbo a esto. La familia se cansa cuando tienes un enfermo. No es que no los querramos, no es que sean una carga para nosotros. No es eso. Pero tú te cansas, físicamente te cansas. Físicamente, emocionalmente terminas muerto, terminas muy cansado. Yo tuve 9 años a mi mamá enfermita, cuidándola. Y llegan momentos que estás bien cansado. Y no es que no los quiera uno, simplemente te cansas. Es algo muy normal, pues, que sucede en el corazón, en la vida, ¿no? Me acuerdo muy bien cuando llegó Roberto, llegó a la puerta del seminario y me mandaron a hablar. Oye, te busca tu hermano, ahí voy. Me acuerdo, sí, de la cara de Roberto, sí. ¿Sabes que mi papá se puso mal otra vez? Ahí te encargas tú, dijo, yo me voy a ir a trabajar. O sea, tenía que agarrar el camión para irse a Sonoita, ¿no? 3 horas, 4 horas de camino. Y ya pedí permiso yo en el seminario. Yo siempre estaba muy agradecido con los sacerdotes en mi vida, porque con mi mamá me permitieron mis obispos, los dos, tanto Rafa como Francisco, tener a mi mamá conmigo y cuidarla, ¿no? Y en aquel tiempo de seminarista también me permitieron que lo cuidara.
Y yo me iba en las noches y me quedaba con mi papá en el hospital, pues ahí a quedarme con él, a cuidarlo. Y yo recuerdo muy bien, mi papá falleció un 25 de agosto del 2001, si no me equivoco, cuando fallece él. Y una noche antes de que él falleciera, no, la misma noche que él fallece, cuando lo hospitalizan, primero yo llego con él, mi papá todavía hablaba, estaba consciente, yo llego, le agarro la mano, le digo, no, papá, tranquilo, le digo, vas a ver, con el favor de Dios vas a salir. Y me acuerdo que me dijo, no, mijo, ya me voy a ir, me dijo, esta ya es la buena, prácticamente me dijo, no, me voy a ir. Él tal vez lo sentía, ¿no? Que era ya en su momento. Y ya, ¿no? Lloramos un ratito juntos, le di su beso, papá, te quiero mucho, él también. Fue la segunda vez que nos dijimos el te quiero, ¿no? Porque no hubo muchos más, tampoco puedo yo engañarlos, porque le cuesta a uno, hay muchas resistencias, ¿no? Y inmediatamente me acuerdo que le hablé a un amigo mío, sacerdote, del seminario del padre Arturo. Le digo, ¿sabes qué, padre? Está bien malo mi papá. Le digo, puedes venir a verlo. Y sí, fue a verlo ese día, 25 de agosto. Como llegó como a las 7 de la tarde, le hizo la unción de enfermo, lo confesó. Bajo yo a encaminar al padre ya de regreso a que tomara su carro. Voy de regreso y cuando subo acababan de tapar a mi papá. Acaba de fallecer. Y yo le di muchas gracias a Dios porque tuvo los sacramentos, pues, y nosotros creemos que los sacramentos son el camino al cielo, ¿no? Él tenía los sacramentos, independientemente de la historia de mi papá, de sus pecados, lo que fuera. Ese momento fue para mí muy bonito, que Dios le regalara un sacerdote en ese momento, que le confesara, que lo ungiera, lo preparara para su último viaje, ¿no? El viaje al cielo, a la vida eterna. Y les comparto todo esto porque creo que desde esa experiencia, a los 16 años, cambió mi vida totalmente. Y aprendí a eso, a intentar siempre primero llenarme de Dios, porque si tú te llenas de Dios, entonces vas a tener el amor de Él y vas a ser capaz de dar el amor. Creo que cuando no estamos llenos del amor de Dios, todo nos cansa muy fácilmente, nos cansamos mucho.